Servindi, agencia de noticias sobre temas ambientales y pueblos indígenas, presenta Mundo Indígena al Día. Una mirada al protagonismo de los pueblos originarios del planeta durante la semana que pasó. Minería y desastres van de la mano. El Programa para el Ambiente de las Naciones Unidas confirmó el registro de 104 desastres de diques de contaminantes de relaves mineros desde 1990 hasta 2016. Así lo reportó el investigador Darío Aranda en un artículo donde precisa que tras la década del 70 disminuyó el número de casos, pero aumentó su gravedad, con derrames de mayor volumen y con más muertos. Aranda considera que facilitan los desastres mineros las leyes muy beneficiosas para las compañías, las escasas inspecciones y la complicidad de gobiernos, entre otras cosas. Mujer indígena desafiará al Papa por abusos sexuales. Evelyn Cormax, sobreviviente del sistema de orfanatos indígenas de Canadá, pedirá al Papa Francisco que se disculpe por los abusos sufridos por los niños indígenas en las escuelas de la Iglesia. Una nota de la agencia IPS indica que Cormax le dirá al Papa que no está manejando bien esta epidemia de abuso, que debe tomar el control y asumir la responsabilidad. El encuentro será en una cumbre convocada por el Papa en Roma para que la Iglesia pueda lidiar con el abuso sexual generalizado y encubierto por el sacerdocio por todo el mundo. ONU pide investigación por actos de tortura. Relatores de la Organización de las Naciones Unidas ONU han exigido al gobierno de Indonesia investigar las acusaciones de racismo, violencia y tortura cometida por la policía durante interrogatorios a indígenas papúes. Ello luego de viralizarse un video donde muestran a un agente utilizando una serpiente contra un hombre acusado por robar teléfonos móviles. La abogada y experta en derechos humanos Verónica Coman, quien publicó el video, comunicó que este método representa una tortura y viola varias leyes. Según la activista, existen varios reportes que señalan el uso de serpientes por parte de los policías y los militares para aterrorizar a los detenidos de Papúa. Cambio climático. Un estudio afirma que el ritmo de aumento de temperatura en el océano haría que los depósitos submarinos de carbono liberen gases de efecto invernadero a finales de siglo. Ello exacerbaría el cambio climático, advirtió la investigación liderada por la Universidad del Sur de California, USC, Estados Unidos. Una vez que este proceso geológico comienza, no podremos detenerlo, indicó Lowell Stott, autor principal del estudio. Señaló también que uno de los depósitos ubicados cerca de la costa de Taiwán ya está a unos pocos grados centígrados de desestabilización. Asesinan a activista ambiental en México. El joven activista mexicano Samir Flores Soberanes, de 30 años, fue asesinado de 3 disparos en el estado de Morelos. En los últimos meses, Flores Soberanes se opuso a un proyecto eléctrico promovido por el presidente mexicano Andrés López Obrador. Según testigos, personas no identificadas llegaron en 2 vehículos a la casa de Samir Flores y lo acribillaron cuando salió a atenderlos. Como se sabe, desde el 2010 este dirigente se había opuesto al proyecto integral Morelos-PIN, que incluye la construcción de una hidroeléctrica y un gasoducto. Reforma educativa en México. Representantes de los 68 pueblos indígenas de México se reunirán en un congreso de educación indígena para enriquecer la iniciativa de reforma constitucional en materia educativa. Los educadores han anunciado que planearán la incorporación del derecho de los pueblos indígenas a la educación intercultural multilingüe y comunal desde el nivel preescolar. Como se sabe, la Cámara de Diputados analizará y dictaminará dicha reforma para su votación en el presente periodo ordinario de sesiones. Rechazan a Nicaragua en el Fondo Verde. Organizaciones de diversos países rechazan que el gobierno de Nicaragua sea representante del Grupo América Latina y el Caribe en la Junta Directiva del Fondo Verde Climático.
Indican que dicho gobierno enfrenta una profunda crisis por violación de derechos humanos generada por la violencia y la represión contra ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Expresan asimismo que el gobierno de Nicaragua ha perdido la legitimidad y representatividad necesaria ante su propio pueblo y ante la comunidad internacional. Polémica por el fracking en Colombia. La polémica técnica de fractura hidráulica o fracking para extraer petróleo se ha convertido en un tema de debate nacional en Colombia, mientras el gobierno no define su postura sobre esta actividad. Ante el interés privado por esta actividad, la comisión de expertos creada para evaluar su sostenibilidad solo ofrece mensajes ambiguos. Como se sabe, el fracking ha sido denunciado y prohibido en diversas partes del mundo porque aumenta la posibilidad de contaminación de fuentes de agua y subsuelo. Documental revela abuso policial en Chile. Lloran los niños es el título de un documental sobre la violencia policial contra niños mapuche que mediante crudos relatos nos permite comprender el panorama cotidiano que viven los menores en las comunidades. En el audiovisual, 3 familias, Catrillanca, Huentecol y Torres Toro, explican cómo sus niños son violentados por las fuerzas policiales. El documental fue elaborado por el canal comunitario y autogestionado Canal Señal 3 de La Victoria. Servindi presentó Mundo Indígena al Día. El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo.